¿Qué tal? Bienvenidos a Razón de Estado. Hoy vamos a hablar de la situación de la pandemia. Como todos sabrán, evidentemente los contagios en el país han estado creciendo a una tasa acelerada y queremos entender un poco mejor cómo ha evolucionado la pandemia en los últimos días en nuestro país, más o menos cómo ha estado la situación hospitalaria, la vacunación, todos los pormenores que uno necesita entender para pues tratar de imaginar qué puede pasar en los próximos días. Así que doy la bienvenida a nuestros invitados. Hoy está con nosotros Rodolfo Mendoza, él es director estratégico de la firma Diestra. ¿Qué tal, Rodolfo? Bienvenido. Y por su parte, Philip Chicola, él es director del área política de la Fundación Libertad y Desarrollo. Philip, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Pues bueno, ambos, empiezo contigo, Rodolfo, para que nos des una mira de pájaro de lo que han sido las últimas semanas. Hemos visto que los contagios van de a 4,000 por algunos días. Contanos un poco qué es lo que está pasando en esta ola, si es que se le puede llamar ola, en nuestro país. Bueno, hemos tenido el crecimiento de esta última ola. El gobierno le ha llamado la cuarta ola, para utilizar el mismo nombre. Crecimiento de casos que cada semana parecen romper un nuevo récord. Y como dice, los últimos son de 4,000 casos reportados en un día, lo cual supera casi en 3 veces lo que veíamos hace un año cuando fue esa primera ola. Así que el crecimiento continúa a un ritmo muy acelerado. Ha dado algunas luces por algunos días de querer detenerse, y cuando empieza a dar esa luz de que se va a detener, los casos vuelven a crecer. Así que por ahora lo único que podemos decir es que continuarán así creciendo hasta no tener por lo menos 15 días de una tendencia a que los casos se hayan detenido. No pudiéramos decir que hayamos llegado a ese famoso pico o esa famosa meseta. Y creo que lo que ha venido ahora, además a añadir un nuevo elemento, es ya el anuncio oficial de la aparición de la variante Delta, que el presidente anunció el lunes pasado que hay 14 casos. Para completar un poco más esa información, según el laboratorio que hizo la secuenciación, se estudiaron 28 casos, se encontraron 14, es decir, el 50% de los casos estudiados tenían la variante Delta en el mes de julio. Estos son resultados de muestras tomadas del mes de julio. Mientras que en junio, cuando se estudió, no había ninguno. Así que de un mes para el otro tenemos la aparición de la variante Delta. Realmente son pocas muestras todavía, pero que la mitad de estas ya venga de esta variable sí nos dice mucho. Yo creería que para ahora ya está más que presente en toda en todos los contagios que se están dando comunitariamente y regándose, digamos, entre la población. Así que esa es la nueva realidad que estamos teniendo ahora, y creo que el gran cuestionamiento que nos queda es qué podríamos esperar ahora de parte del gobierno en las restricciones que van a tomar. Philip, digamos que la variante Delta nos explica, o nos podría explicar, obviamente falta de datos, porque hay secuenciaciones que se han hecho, como nos contaba Rodolfo, pero bueno, no es una muestra representativa del total de contagiados, pero podemos sospechar que la variable Delta está entre nosotros en una proporción quizás importante, no lo sabemos aún, pero podría ser la explicación, Philip, de la gran cantidad de contagios, porque sabemos que Delta es muchísimo más contagiosa que otras variantes, ¿no? Sí, vean, yo creo que uno de los elementos que lo discutimos en este espacio la última vez que coincidimos con Rodolfo es cómo la variante Delta pues tiene varias características muy particulares. Primero, es más contagiosa. Segundo, precisamente por su ritmo de reproducción, es una variante que en otras latitudes ha llevado a un incremento o a una velocidad significativa en el ritmo de contagio, sobre todo en áreas rurales o en áreas no urbanas, en donde, pues en teoría, al haber menos concentración de población, debería de haber, digamos, menos tasa de reproducción de la pandemia. La variante Delta, digamos, que trae ese componente a la ecuación, y es que al ser más contagiosa, también ha demostrado que tiende a llevar un ritmo de crecimiento en la tasa de contagios mucho más acelerado en áreas rurales. Entonces, yo creo que esas dos características, obviamente no tenemos los datos, porque como ya lo explicaba Rodolfo, pues apenas se está identificando la presencia de Delta en Guatemala, pero viendo los datos, y si cruzamos, por ejemplo, el comportamiento del tablero de alertas sanitarias, hemos visto cómo en las últimas 6 semanas, 7 semanas, el número de municipios
que vienen, digamos, en un franco incremento en la tasa de contagios, o que han pasado de amarillo a anaranjado y de anaranjado a rojo, ha venido creciendo y son municipios cada vez más rurales. Es decir, estamos viendo que municipios de la ruralidad se están pasando al área roja, digamos, o a la alerta roja del tablero. Eso lo que nos dice es que sí estás teniendo una tasa de contagios mucho mayor en el área rural, que es un poco la línea de lo que provoca Delta. Y luego otra variable que también es importante tenerla en la consideración, tiene que ver con el comportamiento de la tasa de reproducción, porque cuando empezamos a ver los datos, tendemos obviamente a enfocarnos en el número de casos, la tasa de positividad, el número de muertes, que obviamente son lo que nos hemos acostumbrado. Pero cuando analizamos el R, es decir, la tasa de reproducción del virus en un determinado país, de 6 semanas para acá, el R de la pandemia en Guatemala viene en un franco incremento. O sea, hemos pasado de tener un R de 1.17 a estar ya en torno a 1.4, 1.5 en cuanto a tasa de reproducción. ¿Qué nos dice eso? Que hay mayor velocidad de contagio en el país. Y ese es un componente particular de la variante Delta. Entonces, sin tener los datos, pero extrapolando de otras informaciones que tenemos sobre la mesa, creo que sí podemos hacer la aseveración de que Delta está presente en Guatemala y que podría ser la razón detrás de esta nueva cuarta ola que está creciendo a una velocidad que no la habíamos visto en el ya casi año y medio de pandemia que tenemos en Guatemala. No, interesante lo que decís, porque de alguna forma no estamos viendo la misma dinámica del año pasado, ¿verdad, Rodolfo? Que eran básicamente Ciudad de Guatemala, pueblos urbanos, ahora es, digamos, más generalizado el comportamiento. Ahora, se ha hablado mucho, Rodolfo, de que hay muchos contagios entre jóvenes, es decir, los grupos jóvenes son ahora los que están viendo una tasa de contagios alta. ¿Cómo estamos en términos de muertes? Porque también nos interesa entender un poco si estamos viendo un incremento desmedido de muertes, porque obviamente los jóvenes de alguna forma sufren menos letalidad que la gente de mayor edad, ¿no? ¿Cómo estamos en términos de muertes? Bueno, respondiendo primero al tema de los jóvenes, es cierto que tenemos más contagios de jóvenes, pero siempre hemos tenido más contagio de jóvenes. Eso así se ha mantenido. Uno de los datos interesantes de esta secuenciación es que el 67% de los casos en los cuales se descubrió Delta son menores de 40 años. Así que sí ha estado muy presente entre la juventud. El tema de las muertes, hay un problema con los datos en el caso de las muertes, y es que entran muy tarde los datos por día de fallecido. O sea, los datos que nos dan cada día es el día en el cual se reporta, pero nos reportan de días atrás, a veces de semanas y meses atrás. Entonces sí vimos un aumento de la fatalidad en Guatemala en los meses de marzo, abril y mayo, muy por arriba incluso del promedio mundial, y eso es preocupante. Pero ahorita la fatalidad de los meses de junio y julio está abajo, pero el cuestionamiento es si ya tenemos todos los datos de fallecidos que han habido esos días, o estamos a la espera todavía que otra vez nos reporten tarde. Entonces, es un poco difícil contestar esa pregunta. Creo que es una de las deficiencias que nuestro sistema tiene. Estamos reportando los fallecidos de cada día muy tarde. Y creo que eso sí nos ayudaría a tener una mejor lectura de qué es lo que está pasando. Sabemos por los estudios de otros países que Delta es muchísimo más contagiosa, aproximadamente un 60% más contagiosa. Los estudios todavía no son concluyentes en decir que sea más letal, ¿verdad? Y lo nuevo que sí está apareciendo es que las vacunas parecen bajar su grado de eficiencia ya en una cantidad un poco más considerable delante de la variante Delta. Ahora, vamos a ese punto, Philip, porque de alguna forma la vacunación se vuelve importante. Rodolfo nos dice algo que ciertamente hay que tomar en consideración. Las vacunas aparentemente son menos eficaces contra el contagio, ¿no? Pero sí continúan siendo eficaces por lo menos contra hospitalizaciones. Estamos viendo, Philip, pues un poco abarrotados los hospitales del país, sistema público y privado, diría yo. Hay un riesgo también, Philip, de que el sistema ya no dé más. Pareciera que ya no lo está dando, pero ¿cómo has visto tú, en todo caso, esa ocupación hospitalaria y la capacidad del gobierno de atender a la gente? Que ojo, no es un problema solo de Guatemala. No hay sistema de salud en el mundo que resista un contagio, digamos, sostenido y en ascenso de COVID. Es que aquí es donde entra, digamos, ese otro componente
de riesgo en las olas de contagio, y es la tasa de ocupación de los hospitales. Y hemos visto también cómo en las últimas 3 semanas, 4 semanas, los reportes que vienen del Hospital San Juan de Dios, del Hospital Roosevelt, del Hospital Temporal del Parque de la Industria, es que no solo el número de pacientes, sino también la tasa de ocupación de estos hospitales está llegando a niveles críticos. Esa es una de las variables que también explica por qué el tablero de alertas sanitarias se está moviendo hacia, digamos, hacia más rojos y anaranjados, porque la tasa de ocupación de los hospitales nacionales está creciendo significativamente. Entonces, creo que ahí es donde tenemos, digamos, también la otra confirmación de cómo esta ola, de esta cuarta ola, aparentemente vinculada a Delta, sí está teniendo un efecto inmediato sobre la capacidad del sistema de salud. Todavía, entre comillas, la suerte que tenemos es que estamos viendo que esa velocidad de nuevos contagios no se está convirtiendo o no se está, digamos, no está generando un incremento sistemático y acelerado en fallecimientos. La tasa de fatalidad se mantiene pues todavía bajo los estándares que manejamos a lo largo del 2020, pero ya lo explicaba Rodolfo, que hay ahí algunos problemas de cómo se mide precisamente los fallecidos en la pandemia. Pero hay también otra variable, aparte de la ocupación de los hospitales. Tiene que ver con la tasa de positividad, porque cuando empezamos a ver el promedio ponderado de tasa de positividad, es decir, cuántas personas que se hacen una prueba, qué porcentaje están dando positivas, desde el 2 de junio, Guatemala como país tiene una tasa de positividad por encima del 25%. Y en los últimos 2-3 semanas, la tasa de positividad ha estado por encima del 30%. Cuando incluso en los momentos más críticos de 2020, la tasa de positividad no subía del 25%. Incluso después de la ola de Semana Santa, que es la famosa tercera ola, la tasa de positividad coqueteó con el 25% y después se estabilizó. Es decir, también la masa, el volumen de personas que está dando positivo en relación con la cantidad de pruebas, lo cual, digamos, es un indicador de, a ver, obviamente hay mucho descontrol, pero si yo me hago una prueba, es muy probable que yo me esté haciendo la prueba porque estuve expuesto al virus. El que haya un incremento en la tasa de positividad, lo que me está diciendo es que hay más personas que han sido expuestas y que están dando positivas, que eso es otra característica de Delta, lo que decía Rodolfo, digamos la propensión a más contagios que provoca Delta en comparación con otras variantes del virus. Entonces, por donde lo querramos ver, la tasa de ocupación de hospitales, la tasa de positividad, el comportamiento del número de casos, el comportamiento de R, sí nos está planteando una película muy compleja sobre el estado actual de la pandemia en Guatemala. Creo que este es probablemente el momento más crítico que hemos tenido en estos meses de pandemia, porque sí estamos viendo no solo un incremento exponencial en la velocidad de contagios, en la tasa de positividad, pero tampoco no estamos viendo que haya una tendencia a la baja. Claro. En las últimas 2 olas, la ola post Semana Santa y la ola post fiestas de fin de año, después de 2-3 semanas, rápidamente empezó una tendencia a la baja. Ahora no, ahora la tendencia se mantiene creciendo y con una velocidad relativamente exponencial. Claro, más noticias de todo lo que hemos hablado en estos 14 minutos, noticias complejas, ¿no? De un panorama gris, el que estamos viendo en el país, bueno, en el mundo en general. Vemos la vuelta a contagio, los países con menos vacunación obviamente lo sufrimos más, pero quisiera hacerles una pregunta para cerrar a ambos. Un poco qué podemos esperar, qué respuesta puede haber de parte del gobierno. El presidente ha dicho que cierres así como a los 2020, no, pero algo van a decir. A los dos les hago la misma pregunta y empiezo contigo, Rodolfo. ¿Qué podríamos esperar? Lo que hemos visto, a ver, comienzo por definir esto. El termómetro de las restricciones de los gobiernos es la ocupación hospitalaria del sistema de salud. Y los sistemas de salud no son tan fuertes como quisiera uno para atender todos los contagios que dan en el mundo. Te pongo un ejemplo. Israel le falta 1 millón de personas por vacunar en Israel y tienen camas solo para 30,000 personas. O sea que podríamos esperar restricciones de Israel todavía a futuro. Por lo mismo, hay muy pocas camas de hospital para atender el ritmo de contagio. Pero aterrizando rápidamente en Guatemala, creo que el gobierno hará todo lo posible por no poner nuevas restricciones. Lo ha hecho hasta ahora, ha peleado las presiones internas para no ponerlos. Y ante esta nueva aparición, yo creo que va a empezar a tomar algunas medidas que van a ser
secundarias, como de nuevo la ley seca, pasar a las 6 de la tarde, la limitación de horarios en algunos comercios, que es prácticamente el sector económico que limitan, y tratar de quedarse ahí. Yo no veo posible o no veo factible de nuevo encerrar a todos, ni siquiera parcialmente a partir de las 9 de la noche. No lo veo factible. Creo que el gobierno va a tratar de limitar lo menos posible la economía y continuar con medidas que son secundarias para ver si el mensaje que envía le ayuda a que la población se cuide más por sí misma. Nos queda un minuto, Philip, rápidamente. Yo tengo exactamente la misma opinión que Rodolfo, pero tal vez, digamos, la explicación que yo veo es más político, institucional, normativo. El gobierno también, no solo por voluntad o por lo que o la forma como ha querido atender la pandemia, desde 2020 suprimió los mecanismos de cierre. Pero también hay una explicación, y es que para regresar a toques de queda, restricciones de movilidad, cierres de comercios, requiere del marco normativo de un estado de calamidad, y para aprobar un estado de calamidad requiere de votos en el Congreso, votos que yo creo que hoy ya no los tiene. Entonces también las únicas medidas que puede implementar en el corto plazo van en la línea de lo que decía Rodolfo. Asegurar, digamos, un control más estricto del tablero de alertas sanitarias, de los aforos en diferentes comercios, el tema de la ley seca, que ha sido, digamos, el mecanismo que en este 2021 el gobierno ha utilizado de correrlo de 9 de la noche a 6 de la tarde, y paremos de contar, porque realmente ya no hay otras medidas, no solo porque el gobierno no quiere, pero también en términos normativos no tiene los mecanismos para regresar a las medidas restrictivas de 2020, que también creo yo que la experiencia terminó demostrando que más que cuarentenas, restricciones, lo que tiende a llevar a que haya una reducción en el número de contagios, a que las olas, digamos, se aplanen, es que haya una toma de conciencia de parte de la población. Y que creo que esa fue la clave de cómo se redujo la ola después de Navidad y después de Semana Santa. Así es. Eso tiene que ocurrir ahorita. Yo creo que esa es la clave en los siguientes 15, 20 días, que hay una toma de conciencia de que el número de casos se salió de control y que si nosotros como individuos no empezamos a guardarnos mejor, a mantener, digamos, las medidas de distanciamiento social, no va a parar esta ola y se puede salir de control el país. Pues sí, panorama complicado, pero gracias a Philip y a Rodolfo por ayudarnos a entender un poco mejor lo que estamos viendo. Seguramente nos veremos pronto para analizar cómo avanzan las cosas. Gracias y hasta aquí el debate en Razón de Estado.